Hola, ¿qué tal? Soy José Gabriel, soy artista plástico. El dibujo y la pintura son mi pasión y también es mi pasión enseñar. Así que he diseñado esta clase para mostrarte los tips que considero más importantes para iniciar a dibujar. Si nunca has dibujado, buenísimo, quédate hasta el final. Te hablaré de materiales, cuáles considero más importantes para iniciar y cuáles no tanto. Y vamos a desarrollar un dibujo de principio a fin. Así que vamos allá. Ok, iniciemos con materiales. ¿Qué necesitamos básico para comenzar a dibujar? Primero, un lápiz. Comencemos por grafito, que es lo más accesible. Un lápiz normal, común, de grafito, preferiblemente HB. Esto se los explicaré posteriormente cuál es la diferencia entre un HB, un B, un H, pero por ahora quedémonos con el HB para no irnos a un rango de sombra ni tan oscuro ni tan claro. Un borrador común, normal. Un borrador amasable, que es como goma y podemos dar forma para ir a espacios más pequeños. Un lápiz difumino, que es un lápiz de papel que funciona para arrastrar el grafito. Y ahora papeles. Para iniciar, el papel básico que tengan a mano puede funcionar, por supuesto, un folio, una hoja común, pero es un papel bastante ligero. Eso quiere decir que si damos mucha fuerza al sombrear, el papel probablemente se doble, incluso se puede hasta romper. Entonces, si tienen acceso a un papel un poco más fuerte, por ejemplo, a mí me gusta trabajar en libreta, y esta libreta trae un papel de 140 gramos. El gramo es el peso del papel, pero a su vez le da más resistencia. Podemos sombrear, podemos posteriormente combinar alguna técnica. Sugiero que sea una libreta o un papel que tenga mayor gramaje, mayor peso. Si no, si tienen solo acceso a un papel común, comenzamos con el papel común y posteriormente vamos probando otros papeles. Dicho esto, comenzaré paso a paso con nuestro primer ejercicio, así que toma el lápiz, ponte cómodo y vamos allá. Como les mencioné antes, me gusta trabajar en la libreta. Este va a ser el primer ejercicio con el que iniciamos esta clase. Les voy a dejar la imagen para que puedan hacerlo paso a paso conmigo. Yo lo ejecutaré nuevamente aquí. Antes de comenzar a dibujar la forma del objeto, cualquiera que sea, vamos a ubicar en el espacio donde vamos a dibujar. Esto le indica a nuestra mente, ok, tenemos que limitarnos a este espacio, a este lugar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues marco unas líneas guía, en este caso en forma de cuadrado, que me van a ayudar a visualizar el espacio donde voy a dibujar. Si posteriormente el dibujo tiene que salir de este recuadro que he hecho, no pasa nada. Podemos salirnos y corregir, borrar estas líneas. Pero antes de iniciar, es importantísimo hacerlo para ya indicar a nuestra mente la proporción cercana que vamos a tener del dibujo. Ahora voy a comenzar con una forma simple, una forma sencilla. No voy a buscar que mi modelo sea totalmente redondo, porque como voy a posteriormente sombrear, no tiene sentido hacer ahora un círculo perfecto. Puedo ir haciendo un bosquejo de líneas de algo cercano a un círculo, pero no tiene que ser perfecto. Otra cosa importante es el agarre del lápiz. Como ven, ahora mi agarre del lápiz sube un poco. A veces incluso lo tomo totalmente desde atrás y no como cuando escribimos, que hacemos esto. Eso es importantísimo al comenzar a dibujar, porque esto, que es la escritura, nos da precisión y nos da detalle. Ahora no queremos detalle, solo queremos un boceto para ubicar, para saber si ese elemento entra aquí y más o menos dónde estaría todo. Entonces paso de este agarre a un agarre un poco más atrás o incluso totalmente atrás. Cosa de que esas líneas sean sueltas, sean claras. No voy a buscar ahora precisión ni elementos que definan demasiado. Simplemente
quiero encajar, que es como se llama esta etapa, esa manzana en este espacio. La sombra es recomendable también dibujarla. Fíjense, aquí sale mi sombra del cuadrado, pero no pasa nada, no importa. El cuadrado era simplemente un punto de referencia. Ya sé que mi manzana quedará allí del tamaño que lo quería. Dibujo la sombra para saber también qué espacio ocupa ese cuerpo, esa sombra proyectada del elemento, y marco la parte superior de la manzana. El vástago de la manzana también lo marco, pero sin mayor detalle, solo ubicándolo en el lugar donde me parece que va. Esto sería mi boceto inicial. Incluso voy a dibujar algunas líneas que representan la mesa que pasa justo por detrás de la manzana. Bien, en este punto ya tengo mi modelo encajado. Lo dibujé con líneas muy sencillas. En el espacio me gusta la proporción que tiene. Marqué detalles como la sombra proyectada, la mesa que pasa por detrás, y ahora voy a pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es sombrear, y lo vamos a hacer de momento solamente con el lápiz HB, porque me interesa explicar la forma de sombrear o las formas de sombrear y qué hay que tener en cuenta y cómo incluir también estos elementos que tengo por acá. Para iniciar el sombreado también el agarre va por detrás, por la parte de atrás del lápiz. Lo importante es que el lápiz no vaya totalmente así sobre el papel, sino que se incline un poco, incluso se acueste un poco. Tenemos dos tipos de sombreado. Uno puede ser muy cerrado, así, de esta forma, donde cuando vemos el modelo no quedan casi espacios en blanco. Y tenemos el tramado, que es otro tipo de sombreado donde hacemos líneas una al lado de la otra y luego superponemos nuevamente otras líneas para zonas que requieran más sombra, y así sucesivamente hasta que llegamos a oscurecer algunas áreas y a dejar otras del tono del papel. Voy a hacer en este modelo una combinación de ambas, un sombreado en algunas partes cerrado, en otras voy a dejar más la línea expuesta. Importantísimo mantener una buena punta, porque ahora vamos a ir trabajando en zonas quizás más pequeñas y necesitamos entrar en esas partes con el grafito. Y voy a comenzar siempre de menos a más. Voy a ir desde lo más claro hasta oscurecer progresivamente. Eso es súper importante. Siempre concepto de menos a más. Incluso en zonas donde quizás la manzana no quedó muy redonda con ese primer boceto, yo puedo ahora corregir con el sombreado, o puedo utilizar también el borrador moldeable para ajustar ese perfil, perfilar un poquito. Así que el dibujo se va construyendo por etapas. Nuestro primer dibujo puede quedar un poco esquemático, incluso con líneas muy geométricas, muy rectas, pero progresivamente vamos dando más soltura a la línea, vamos modelando, como si fuese una plastilina, que vamos modelando conforme vamos trabajando esa zona. En las áreas donde veo que recibe más iluminación, por ejemplo aquí, voy a tratar de no pasar tanto el lápiz para que ya la iluminación quede dada por ese color del papel. Aunque si por error entras en esa área, bueno, no pasa nada, tienes siempre a mano el borrador para corregir. De momento vamos a ir haciendo esta primera base de gris. Fíjense algo muy importante, trato de ajustar las líneas que estoy haciendo a la forma que tiene este elemento. Este elemento tiene esta curva aquí, aquí, entonces poco a poco voy ajustando estas líneas a esa forma para dar esa sensación.
Si de pronto el elemento presenta curvas y nosotros hacemos rectas o hacemos líneas en horizontal, no logramos tanto ese efecto de volumen que vamos a lograr. Como esta área es el área de más sombra, entonces aquí me quedo más tiempo, incluso acuesto un poquito más el lápiz para que se vea más cerrado ese sombreado. Y aquí más bien fue un sombreado como solo con líneas, tratando de buscar ese tramado del que les hablé antes y abriendo un poco para que se pueda dejar ver más el papel. Cuando comenzamos con nuestros primeros dibujos, a veces no nos provoca hacer una manzana, no nos provoca hacer una fruta, una pelota, son como formas un poco, no sé, simples, que no provoca dibujar. Pero es importante hacerlas como ejercicios, como prácticas. Más adelante vamos a encarar otras formas, figura humana, paisaje, animal, anime, no sé, dibujos animados de los clásicos que me encantan, pero de entrada comenzar con una forma simple, una forma que nos haga observar fácilmente esa línea básica. Ok, es un óvalo o es un cuadro o es un círculo, es importantísimo porque vamos a ir progresivamente avanzando y entrenando nuestra observación a descubrir en cualquier elemento que hagamos esas formas básicas. Por ejemplo, en esta zona ya me salí de la figura, estoy con la sombra proyectada. Aquí voy a reforzar un poquito ese sombreado. ¿Por qué? Porque necesito con esto también empujar el borde de la figura, incluso dibujar desde afuera. En la pintura y en el dibujo es súper importante el concepto de figura y fondo, todo se complementa. El fondo nos ayuda a definir la figura y viceversa. Entonces, en este caso, como quiero delimitar mejor ese borde de la manzana, lo voy a hacer desde esta sombra, desde este fondo. Por eso les decía antes que no importa al principio que sea totalmente circular, porque después de meter esta sombra puedo ir modelando. Fíjense, aquí en el borde puedo ir, aquí me quedó un poco todavía puntiagudo, bueno, le voy dando un poco más de curva, voy modelando. En este primer ejercicio estamos utilizando valores, distintos grises, grises oscuros, llamados bajos, grises medios y grises altos, que son los más claritos. Estos valores nos ayudan a conseguir el volumen de la figura y dominar esto nos ayudará posteriormente con el color, porque nos va a dar ese orden visual cuando interpretamos una imagen y la convertimos en un dibujo o en una pintura, para poder entender eso que está sucediendo con la luz y la sombra. Por ahora, mi lápiz HB no me da un sombreado tan fuerte, ni lo quiero, quiero algo así, medio, que pueda darme una idea de diferencia entre una cosa y otra, pero no ir demasiado oscuro. Fíjense en esta curva que me gusta marcarla y que se note un poco más esa forma. Ahora me agarre un poco más abajo porque ahora estoy dando más detalle. Si quiero hacer algo más sutil, un poco más atrás. Es algo que progresivamente vamos incorporando y va fluyendo.
Algo que se repite para lograr un efecto más natural es el degradado o el difuminado. Para eso podemos utilizar el mismo lápiz o podemos ayudarnos con un lápiz difumino. Usando el mismo lápiz tiene el siguiente principio. Voy a oscurecer, voy a apretar un poquito más en una zona y a medida que avanzo hacia la parte más clara voy a aflojar, voy a soltar esa presión que estoy dando al lápiz. Así, incluso tratando de que no se vea este corte entre algo muy oscuro y algo muy claro, buscando esa comunicación entre ambas zonas. Eso es muy importante. Para esa comunicación, muchas veces este elemento nos ayuda, porque si lo frotamos sobre esa área, hace que el grafito sea más suave. Queda más oscuro en este lugar y queda más suave hacia acá. Después, incluso que está manchado, nos funciona para poder entonar, para darle un matiz un poco más sutil a cualquier dibujo. Aquí, en la sombra, estoy buscando ese degradado. Un poco más fuerte en la zona que está cerca del elemento y cuando me muevo hacia la derecha voy soltando el lápiz, mucho más suave. Puedo ir incluso de acá, de la zona de sombra, muy suavecito a esta zona para generar comunicación y evitar que ahí quede marcado o blanco. Miren, suave. Muy suavecito, de una a otra. Aquí dentro trato de mantener el ritmo, la forma curva de la manzana. Gabriel, ¿y qué pasa en este borde? ¿Qué pasa ahí cuando no queremos que quede tan fuerte, tan marcado? Ok, para eso tenemos el borrador moldeable, porque podemos hacer una punta y tocar suavecito así ese borde para que ahí se borre un poco el sombreado, se desdibuje. Hay muchos efectos que hacemos no simplemente usando el lápiz, no simplemente con la línea. También hacemos efectos con el borrador. Por supuesto, si no tenemos este borrador, ¿el borrador común nos puede funcionar? Sí, pero la diferencia es que este borrador común, al ser más compacto, nos va a dejar quizás una marca mucho más fuerte, más notoria. Se va a notar más ese blanco. Mientras que el amasable, al ser un poco más blando, podemos simplemente hacer toquecitos sobre el papel y lograr ese difuminado o esa transición mucho más sutil. Es la diferencia. Fíjense, ahora que ya tengo una zona sombreada, puedo ver también la comparación del elemento con la sombra proyectada. Ahora sí, voy a detalles. Voy a reforzar aquí en esta parte la oscuridad. Tomo el lápiz más cerca de la punta para tener más precisión. Siempre manteniendo el principio de donde dé oscuridad hacia afuera, hacia la zona que está cerca, necesito degradar, necesito difuminar. Si no lo puedo hacer todavía con el lápiz, me ayudo con el lápiz difuminador y doy ahí suavecito entre lo oscuro y lo que está más claro. Si puedo ir probando hacerlo simplemente con el lápiz, mucho mejor, porque así entrenamos también la presión que damos al lápiz. Para otras técnicas, carboncillo, tiza pastel, la presión del lápiz, tinta inclusive, es súper importante.
aquí ya voy a detalles. Ya me quedo un rato más, voy imitando esas líneas que salen desde el centro hacia afuera. Esta curva es muy importante para que nuestra figura adquiera ese efecto de volumen progresivamente. Recuerden que en el dibujo y en la pintura estamos siempre buscando efectos. Efectos que hagan que se note que una zona es curva, que una zona es más recta, que una zona tiene quizás más arrugas, más textura. Esos efectos se van consiguiendo a partir de manchas, de líneas. Es un lenguaje y ese lenguaje se va consiguiendo a partir de práctica. Vamos a realizar distintos ejercicios juntos para que podamos ver cómo resolver una forma con textura, una forma curva, una forma con más intensidad en la sombra, alto contraste. Así que si les gusta el contenido, recuerden dejar un like, suscribirse y activar las notificaciones porque seguiremos aprendiendo. Fíjense algo muy importante. Ahora que estoy difuminando, incluso ahora voy a utilizar el difumino en este sentido. También es importantísimo, no solo el lápiz, también el difumino, para que las líneas o las manchas que vamos consiguiendo tengan el sentido del elemento. En este caso, curvo. El difumino lo voy a utilizar en el área derecha. En el área izquierda no voy a utilizar el difumino porque quiero que se mantenga más esa transparencia, esa luz que ya de por sí con el mismo papel está. Pero a la derecha, como quiero asentar un poquito más el grafito, ahí sí voy a utilizar el lápiz difuminador. ¿Qué pasa si por error en esta zona me metí con el difumino, se me olvidó, o si simplemente cuando estaba con el lápiz sombreé? No pasa nada. Borrador moldeable, hago una punta y lo paso muy sutil en esa área donde necesito el golpe de luz, donde necesito más luz. Suavecito. Ahí está. Fíjense que cada vez que lo paso, esta punta la vuelvo a meter y creo otra. Y ahí voy de nuevo. Ya lo usé, punta hacia adentro y creo otra. De esta manera, cada vez que lo uso está limpio, no tiene más grafito o más elemento del que sea que estemos usando y lo volvemos a aplicar sobre el dibujo. Eso es súper importante. Este sería el primer ejercicio. Vamos a hacer muchos más. La idea es ir progresivamente avanzando, comprendiendo tema sombra, tema luz, cómo iniciar un dibujo. Cuando de pronto
estamos haciendo un dibujo solos desde casa y es como, uy, ¿y ahora qué hago? Tengo que sombrear, tengo que hacer ahora, aplicar más línea, definir más. Esos detalles son los que quiero aclararte para que cada dibujo sea a mejor. Fíjense que en este primer ejercicio, estas líneas que hice al principio, o incluso algunas de las primeras líneas, pueden verse aquí al borde de la sombra, las dejo, no las voy a borrar, porque es un ejercicio, es parte de justamente ese primer encuentro con el grafito, con el sombreado. No voy a buscar que esa zona quede totalmente limpia, pulida, no, voy a dejarlo porque además está en mi libreta de bocetos y puede quedar así, con esos detalles que incluso posteriormente me pueden ayudar a recordar, comencé por esta zona o comencé haciendo un recuadro para ubicarlo en el espacio. Listo el ejercicio, espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué técnica te gustaría aprender, qué te pareció fácil, qué te pareció difícil. Lo vamos a ir desarrollando conjuntamente, paso a paso. Este es el primero y vienen muchos más, así que hasta la próxima.